Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast maravilloso, La Escalera. El día de hoy tenemos un tema increíble y creo que profundo. Vamos a hacerlo en forma de plática, en forma espontánea, porque creo que a veces esta profundidad la podemos absorber, podemos intentar reducirla o entenderla a veces a través de nuestra vida, a través de lo que vivimos, a través de lo que entendemos. El tema de hoy es ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Por eso se llama la escalera de Jacob, porque la idea es de que hay cosas muy profundas y muy elevadas que tenemos que aprender a hablar de ellas de forma cotidiana. A lo mejor no tanto como una clase o como un asunto profundo, sino ver cómo en nuestra vida cotidiana vemos y nos suceden cosas que nos hacen cuestionarnos a veces muchas cosas y cómo podemos digerirlo de forma humana, de forma natural. Por eso el podcast se llama La Escalera. Como lo hemos dicho siempre, Jacob se durmió y veía cómo los ángeles subían y bajaban. Y hay cosas que nosotros tenemos que aprender a bajar de lo más elevado, de lo más trascendental y cómo entenderlo en nuestra vida cotidiana. Y quizás una de las grandes preguntas y las grandes cuestiones con este tema es, ¿tú ves gente buena que le pasan cosas malas y a veces cosas muy malas? Y entonces, ¿por qué pasa eso? ¿O qué explicación tenemos para eso? ¿Cómo digerimos eso? Tengamos o no tengamos explicación. Así es que, adelante. Buenísimo. Y principalmente yo creo que esta pregunta, hay dos formas de cómo se hace esta pregunta y seguramente en tu experiencia lo has vivenciado. Hay una forma de hacer esta pregunta racional, una persona que de verdad quiere respuestas, de verdad quiere entenderlo. Y hay otra forma que es a través del corazón, a través del no entender, a través de que de verdad le pasaron cosas a la persona y no necesariamente está buscando respuestas. Probablemente está buscando un abrazo, probablemente está buscando consuelo, probablemente está buscando en esta incertidumbre de que no sabe qué le está pasando. Quiere algo, quiere una luz, quiere una respuesta, pero no es una respuesta racional. Entonces creo que vale la pena, no sé, en tu experiencia, ¿cómo la abordas? ¿Cómo viene una persona contigo y te dice, ¿por qué me pasan cosas malas? Y está como reciente la herida. Uh-huh. ¿Cómo la abordas? ¿La abordas de forma racional o no la abordas de forma racional? ¿Y cómo? Pues sí, la primera parte de todo esto es entender justo lo que estás diciendo. O sea, yo creo que está completamente fuera de lugar cuando estás hablando contigo mismo y tienes que buscar una argumentación racional para algo que tú quieres entender a nivel racional. Por supuesto que tienes que investigar y tienes que profundizar, pero cuando estás con una persona tal cual como tú lo dices, en nuestra labor rabínica recibimos a muchísimas personas y estamos en situaciones que uno nunca se imagina. O sea, hay veces que dices, bueno, ya, ¿qué cosa más difícil que esto me puede llegar a pasar? Y llega una peor, ¿sí? Son cosas que nos toca vivir y que nos toca compartir también en alegrías, pero también en dolor y en duelo y en pérdidas y en cosas muy difíciles con gente querida y gente que pues que sí, que se apoya mucho en ti, en mí, como rabinos, como vamos a llamar guías espirituales. Y entonces hay que entender de dónde viene. El punto número uno es de que ante las situaciones emocionales no hay respuesta racional. O sea, las situaciones emocionales cuando vienen de un dolor, de un sufrimiento, de una pérdida, de un duelo, hay que contenerlas y hay que acompañarlas y hay que ser parte, como de hecho lo encontramos en el Midrash que habla sobre Moshe Rabenu, cuando era todavía el príncipe de Egipto, que estaba en el palacio del faraón. Él siempre tuvo conciencia de que él era hebreo. No aquí hubo así como show de la película de Charlton Heston que de repente se entera que es hebreo y entonces está aquí todo en shock. No, él siempre toda la vida supo cuál fue su origen, pero no se desentendió de sus hermanos. Vio su sufrimiento e iba con ellos a cargar junto con ellos de alguna forma, a apoyarlos moralmente, a que no estuvieran abandonados. ¿Sí? Bayar Besiblotán vio su sufrimiento. Entonces es exactamente lo que se necesita. Se llama en hebreo Nosé Beol Im Javero. Hay que aprender a cargar el yugo con tu hermano, con tu compañero, cuando lo ves en un momento de dolor, en un momento de sufrimiento. Entonces el punto número uno es de que ante situaciones emocionales
nunca va a ser suficiente el argumento racional. Y uno tiene que ser muy objetivo en el momento en el que tú mismo estás cuestionándote, si tú estás cuestionando desde el punto de vista emocional o racional. Ahora, el racional, si sí estás a ese nivel y puedes atender el asunto que quieres buscarle alguna forma de entendimiento a nivel racional, pues sí, tienes que hacerlo. Tienes que, como en todo en la vida, tienes que tratar de encontrar algo que te deje mentalmente, estructuralmente en paz con lo que estás viviendo, con lo que está sucediendo. Sí, justamente hace unas semanas tenía preparado un shiur sobre este tema, ¿no? Sobre una clase sobre por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Y en eso era el viernes en la noche, y llega una familia que acaban de tener una desgracia tremenda. Y tuve que al momento cambiar mi clase porque, qué padre, si tú le vas a dar todos los argumentos que sea, les va a entrar por un oído y les va a salir por otro, porque ellos no están buscando argumentos, quieren de cierta forma o un abrazo, un acompañamiento, como bien le dices. Pero vamos a hablar hoy entonces de la forma racional, de parte de la mente, tratar de buscar respuestas, si las hay, a nivel racional y no a nivel emocional, porque como dijimos, a nivel emocional no vamos a encontrar, ni siquiera vamos a querer escuchar respuestas. Pero aún así hay muchos argumentos que hay que poner en la mesa yo creo que es bien importante esto. Quizás entender que es muy probable que no salga una solución absoluta de este podcast, de lo que estamos hablando. Pero proponer muchas cosas que hay que tener en la mesa cuando pensamos en este tipo de situaciones, y entonces de tal manera que tú puedas sumar a la ecuación todas estas cosas para que cada quien con su criterio pueda dar su propia respuesta o argumentación ante este tipo de situaciones. Es de que, adelante. Sí, adelante. Entonces, estamos platicando que la persona que hace esta pregunta tiene en su mente varias premisas, varios conocimientos o ideas que ya se compró para poder empezar a hacer esta pregunta. Es una pregunta tan buena y tan fuerte que analizar la pregunta vale mucho la pena. La misma pregunta vale la pena analizarla porque hay muchas premisas detrás de esta pregunta. Hay conocimientos detrás, hay ideas detrás. Prejuicios para hacer esta pregunta. Entonces, podríamos mencionar aquí algunos, no sé si te gustaría mencionar algunas premisas que tiene que tener la persona antes de hacer esta pregunta. Y creo que la primera es que la persona que hace esta pregunta es un súper creyente. Ese es un buen paso, es un buen comienzo. Es un creyente de que existe Dios y de que hay un plan divino, de que tiene que haber un plan, porque si no fuera un plan y si no hubiera Dios, entonces todo esto es un caos. Y no entra la pregunta. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? No sé, es un caos igual. ¿Qué te importa? Igual todo está hecho un desastre, somos nada más o evolución de unas células y pues le va mal porque no tengo idea. Porque las células así decidieron, la naturaleza, nadie decidió, es un caos. Pero cuando hay un plan, cuando hay planificación, cuando hay orden, entonces debería de irle bien a la gente buena y mal a la gente. Entonces yo creo que es la primera premisa. Yo agregaría ahí algo, porque además de lo que tú estás diciendo, que por supuesto es un planteamiento lógico, hay dos cosas que yo creo que yo agregaría. Si no estás de acuerdo, dime, ¿sí? Punto número 1 es de que me encantaría que fuera una realidad lo que tú estás diciendo. Pero muchas veces aquí hay un poco de manipulación emocional. Entonces, cuando tú tienes completamente un equilibrio mental, espiritual, y realmente estás buscando una pregunta como tal, como tú lo estás diciendo, para entender, entonces ahí estás hablando de la persona que tú mencionas. Es un creyente, no nada más un creyente, porque además, por lo menos en la Torah no se trata de creer, se trata de entender, no de creer ciegamente. Entonces, esta persona va a querer profundizar y calmar, como lo dice muchas veces el Rambam, lo dice Rabbi Yitzhak Harama, calmar el espíritu, ¿sí? De su tempestad de pensamientos. Pero yo también veo, por un lado, que hay muchas personas que utilizan este argumento como un asunto manipulativo para generarse un espacio de autocomplacencia. Es decir, y puedo entender perfectamente que haya gente que sea agnóstica o que no crea en Dios, cada quien, ¿ok? Evidentemente, el punto es de que sea una convicción. Y no es el punto es nada más que sea, incluso la gente que, Baruch Hashem, tenemos emuná, creemos en la Torah, creemos en Hashem, no es nada más porque así es.
no es nada más porque es lo que te enseñaron. Llegas a un punto donde tienes que argumentarlo y tienes que racionalizarlo. Lo otro también. Entonces yo sí siento a veces que hay mucha argumentación, entre comillas, ateísta, que además yo lo veo como cierto tipo de ateísmos, ¿no? Pero sí creo que hay un ateísmo que es una religión ciega, súper proselitista, ¿sí? Y entonces de alguna forma está este tema de convencer a otros a través de argumentos que son en este sentido emocionales, que te causan ese efecto de dolor, de duelo, donde dices, yo no puedo creer que Dios haya hecho un mundo donde haya tanto sufrimiento. Entonces, simplemente por una lógica megárica elemental, es como, no me cuadra que el Dios que es todo bondad, el Dios que es todo bueno, permita que sucedan cosas que están fuera de la norma de la bondad dentro del mundo. Eso me demuestra entonces que no hay un Dios. Espérame un segundo, o sea, ya pasó el kinder. Sí, o sea, ya salimos de primaria y hay que evolucionar nuestro método de pensamiento. O sea, quiere decir, esta pregunta es muy obvia y muy evidente, ¿sí? Eventualmente tenemos que entender cómo puede haber tenido sustento el judaísmo y en general la conciencia trascendental del ser humano con respecto a un creador ante este tipo de cuestionamientos. Entonces, punto número 1, ¿qué es? Dejar de lado el tema de la argumentación manipulativa, ¿sí? Y tratar de ser objetivos. Tratar de ser congruentes, consecuentes y objetivos. O sea, si vamos a hacer una pregunta es porque realmente estamos entendiendo que está la posibilidad de que haya una respuesta positiva o negativa, pero tenemos que tener los dos canales abiertos ante nosotros. Entonces ese es el investigador espiritual que es objetivo y no manipulativo. Y por otro lado, bueno, el que sí lo hace como tú lo dices, pues qué maravilla. Ahora hay algo más que quiero agregar, pero no quiero que sea monólogo, pero igual quiero agregar esto. Nosotros creemos que nuestros argumentos, que descubrimos el hilo negro, vaya, ¿sí? Que soy la primera persona que se me ocurre que esto tiene que ser de tal o cual manera, ¿sí? Cuando realmente nuestra sociedad está construida sobre argumentaciones filosóficas, estemos o no estemos conscientes de ello. Entonces, ahorita que estamos en Hanukkah, hay dos posturas filosóficas que hasta el día de hoy tienen mucho impacto con lo que estamos diciendo, que es el epicureísmo y el estoicismo. El epicureísmo, en este caso, lo que dice es el argumento tal cual que tú estás diciendo, que desde el punto de vista físico ellos entendían que hay una mezcla de elementos en la naturaleza que no tienen ningún tipo de control y que literalmente los átomos rebotan de manera, como ellos lo entendían, de manera completamente fuera de cualquier orden, en un caos total. Y entonces por eso de manera congruente, entonces entendían que lo único que tenían en este mundo era su vida terrenal y vivían de manera congruente con eso. Por ejemplo, no se casaban, no tenían hijos, la mayoría de ellos, los epicúreos no se casaban, no tenían hijos y vivían una vida de hedonismo, de placer. ¿Por qué de hedonismo? De un hedonismo, por cierto, muy contenido, muy controlado. No vayan a creer que eran antes así. ¿Por qué? Porque tampoco se sobrepasaban en su hedonismo porque saben que le iban a causar daño al cuerpo. Claro. Entonces, ese es el epicureísmo que habla de un caos absoluto y eso se ha mantenido. ¿Sí? La Mishnah dice, tú tienes que saber, tú judío, tú hijo de Israel, tienes que saber, da mashetashiv le epicoros, tienes que saber qué le vas a responder al epicúreo, porque era una metodología de pensamiento que fue muy, muy impactante. Y por el otro lado está la visión completamente diferente, que es de un determinismo absoluto, de que todo está predeterminado, de que esos son los estoicos, que todo está predeterminado. De hecho hay muchas creencias y religiones que se basan en esto para muchas cosas, de que literalmente no hay forma de escapar al destino fatal, se le llama por eso fatalidad, porque es algo que es inevitable, y de ahí sale que la muerte es fatal, no porque la palabra fatalidad significa muerte, sino porque es inevitable la muerte, entonces es fatal. Entonces este destino inevitable que no puedes quitar y no puedes cambiar. Y yo siento que estamos atrapados entre esas dos fórmulas y todo el resto de desarrollo filosófico que ha surgido a través de las épocas tiene de alguna o de otra manera arraigo en estos. Y entonces uno no es consciente ni siquiera de que está argumentando a veces en favor o a veces en contra de estas visiones filosóficas
Y muchas veces ahí es donde encuentras también la manipulación social de esto. Tanto la gente que quiere proselitizar y convencer a la gente y hacerlos religiosos y acercarlos a la fe de cualquiera que sea, ¿sí? De una manera coercitiva, ni tampoco lo otro, de manera coercitiva o manipulativa, retirarle a las personas la opción de poder tener una creencia y una convicción trascendental. Creo que el judaísmo está en medio de esto y a lo mejor vale la pena ahorita analizar e investigar un poco más al respecto. No sé qué opines. Sí. Justo esta pregunta, de lo que escuchaba, va en medio de estas dos, porque si todo está determinado, entonces, ¿qué vas a ganar haciendo esta pregunta? Nada. ¿Por qué le va mal? No sé, y nunca vas a saber, y olvídalo, está todo terminado. Y si no hay un plan, y si no hay un orden, si no hay justicia divina, entonces también esta pregunta no tiene cabida. Creo que esta pregunta justo entra entre estas dos corrientes filosóficas. Más aparte también entender la subjetividad de la pregunta. Claro. O sea, para decir que a alguien le está yendo bien o le está yendo mal, tú tienes que ser alguien muy elevado, hermano. Claro. O sea, tienes que tener una capacidad de juicio impresionante, porque el sufrimiento es completamente subjetivo. O sea, por eso digo que esto es a nivel filosófico y no es a nivel emocional. Alguien que está sufriendo en relación a su situación temporal. Y ese aparente sufrimiento después de 10 años puede ser un momento de mucha alegría que le cambió la vida para bien. Claro. O sea, esa es otra de las premisas que iba a mencionar. Para hacer esta pregunta, tú tendrías que poder saber qué es bueno y qué es malo para la persona. Si tú no sabes qué es bueno y qué es malo para la persona y estás juzgando subjetivamente, entonces no podría hacer esta pregunta. ¿Por qué le va mal a la gente buena? ¿Qué es mal? ¿Qué es que le está yendo mal? ¿Cómo tú juzgas que le está yendo mal o que le está yendo bien? ¿No? Eso creo que es el otro. Hay cosas que son absolutas y evidentes que son mal, pero son males temporales también. Y una cosa es al individuo y otra cosa es al género, al cúmulo de personas, a la humanidad, a todos, claro, dentro del universo. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo con respecto a la situación, al tiempo, al contexto? Entonces, sí, obviamente hay cosas que son muy duras, muy difíciles, muy malas, que nadie quisiera pasar y que nadie quisiera ver. Y como decimos en ladino, lechos y apartados. Pero ya que una persona lo vive, y lo digo con conciencia de causa, o sea, digamos que todos tenemos nuestra historia y todos podemos buscar en nuestras emociones momentos difíciles, pero digamos que hay algunas personas que quizás destacamos en cosas duras que nos han pasado en la vida, ¿no? Entonces, la pregunta es esa. ¿Cómo sabes que eso que tú dices que es malo no lo puedes transformar en que sea algo muy bueno? Porque sí, quizás la historia te va a enseñar también que fue la gente que aprendió de sus dolores, de sus pérdidas, que aprendió y que logró crecer y trascender y superarse a través de todas esas dificultades, que eso a lo que entrecomilladamente le llamamos mal, no necesariamente es mal. Es una situación temporal, una situación reducida al momento. Creo que Yosef, justo en esas parashot que estamos leyendo, Yosef era una persona sumamente con capacidades de poder agarrar eso mal que le pasó y convertirlo en justamente el escalón para poder crecer. Yo contaba un cuento, me gusta mucho este cuentito, de un granjero que tenía un burrito muy viejito y un pozo vacío. Entonces quería llenar el pozo y quería matar al burrito, porque le costaba mucho alimentar al burro y el pozo estaba vacío. Entonces en una de esas el burro se cae al pozo. Y dice este señor granjero, pues vamos a echarle tierrita al burro. Entonces ya matamos un burrito. Dos pájaros. Dos pájaros. Matamos al burrito y llenamos el pozo. Le empieza a echar tierra al burrito y el burrito se la quita de encima. Y más tierrita se la quita de encima y sube un poquito, se la quita de encima, sube un poquito hasta que se llena el pozo y el burrito sale caminando. Entonces creo que justamente a veces una persona le está cayendo tierra y tierra y tierra, pero si tiene la capacidad de quitársela de encima, esa misma tierra se va construyendo, se va convirtiendo en ese escalón para poder crecer y para poder salir del mismo problema que te está pasando. Creo que va por ahí eso. Yo creo que valdría la pena también abordar esa parte de entonces. Eso que sucede, que es doloroso, ya no le llamemos malo o bueno. Vamos a hablar de doloroso y de triste o de situaciones
que son duras y difíciles para la humanidad, dejando la subjetividad de que lo estamos catalogando como bueno o malo. No obstante, o sea, causa dolor. Claro. Esa es la pregunta que tiene que ver con por qué Dios permite que pase, ¿no? Dios que es todo bueno, Claro. Dios que es todo bondad, Dios que es todo justicia y amor. Que esa es otra de las premisas. O sea, Si una persona cree que Dios es malo, pues no tiene pregunta, pero si tienes una premisa que Dios es bueno y a la gente y le paga a la gente buena y no le paga o castiga a la gente mala, si queremos llamarla así, para poder hacer esta pregunta tienes que tener esa premisa. No, y además esta pregunta es tan fuerte que hay religiones enteras que nunca lo solucionaron. Por ejemplo, Zaratustra, el creador evidentemente del zoroastrismo, que después fue maniqueísmo, al enfrentarse a esta cuestión, porque lo que hizo Zaratustra, entre otras cosas, era como sincretizar las múltiples deidades que había en Persia previa a la historia del zoroastrismo, y entender de que, pues, evidentemente, pues, el diosito de este y el diosito del otro, bueno, la deidad de esta y del otra, ¿sí? Las puedes fusionar y terminan siendo la misma identidad y bla, bla, bla. Entonces es como que hasta que llegó a un punto donde ya no pudo sincretizar, que es el bien y el mal. Entonces terminó desarrollando esta idea de que existe una deidad del bien y una deidad del mal. ¿Sí? Entonces, no es poca cosa. Hay un punto donde llegas a decir, y es más, o sea, en otras filosofías más presentes en nuestra época, todavía se visualiza como el bien y el mal de una forma dualista. Y el judaísmo, tenemos que tener mucho cuidado. A veces gente confunde, gente en el judaísmo confunde este tipo de filosofías y las empieza a judaizar de cierta forma y se empieza a hablar que en el mismo judaísmo hay el bien y el mal y está totalmente erróneo. Que hay un solo Dios y Él es la fuente de bien. Y del mal. Y del mal. Exactamente. Ahora, lo que pasa con el mal, en este caso, pues lo decimos, en todas las mañanas decimos en nuestro rezo un versículo que está en Yeshaya, pero lo parafraseamos. Decimos Yotzer Or, Ubore Hoshech. Cuando realmente lo que dice es Yotzer Or, que crea la luz, ¿sí? Yotzer Or, Ubore Hoshech, Ose Shalom, Ubore Et Arra. ¿Sí? No, o sea, el pasuk original dice que creó también el mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una conciencia clara dentro de la visión bíblica. Ni siquiera estamos acá hablando de un tema rabínico, cabalístico, nada. ¿Sí? Que por cierto, otro día hay que hablar para tema propuesto para otro día, porque nos hacen muchísimas preguntas con el tema de que si el judaísmo bíblico o no bíblico, si los hebreos, si Israel y todo. Se ha generado un poco de polémica por los videos que hemos sacado de las 12 tribus de Israel y todo. Bueno, vamos a hablar un día de esto. Pero es muy concreto de que, sí, por supuesto que el judaísmo tiene muchas fuentes válidas. Obviamente es judaísmo bíblico, pero el judaísmo se nutre también de todas las fuentes de la literatura rabínica. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí un asunto que está en el Tanaj, donde nos están diciendo que hay una conciencia de que este es el creador que hizo el mal. Y es muy interesante que se mencione en este momento, porque además también esto estaba muy claro en esta época, de que había esta discusión, este concepto de si el mismo creador puede hacer el bien y el mal. Entonces aquí viene un punto extremadamente importante que destaca dentro del judaísmo. No sé si tú lo has escuchado antes o si lo hemos platicado antes. Creo que sí, yo lo he mencionado en alguno de los shiurim que damos. Sin duda, no sé si es que está en el canal, pero o sea, no si está. Cuando hablé del verdadero monoteísmo, sin duda, hay 3 clases sobre el verdadero monoteísmo que se puede remitir allá si alguien quiere ver más a profundidad. Pero el tema aquí es, el universo fue creado con la imperfección implícita en él, para que tú, ser humano, contribuyas a crear que haya mayor justicia. Entonces, fíjate aquí lo interesante y lo muy bonito, que, parafraseando lo que dice Rabbi Jonathan Sachs, que seguramente tú lo habrás escuchado también, sí, bueno, una de las razones por las cuales existe el mal o el sufrimiento en las personas, o a lo que tú le llamas mal, es para que tú te cuestiones y no lo aceptes. Para que te digas a ti mismo, yo no me puedo permitir que las cosas sean así. Entonces,
sin empezar a meternos a nivel filosófico si es mal, no es mal, si es para el bien de la persona, porque también existe la otra postura de decir, pues Dios dijo que se enfermen, pues que se enferme, ¿no? Y entonces no vamos a hacer transfusiones, no vamos a hacer trasplantes, porque Dios dijo. Es una visión completamente no vamos contraria. A los pobres, ¿No? Pues los está castigando Dios, porque algo habrán hecho, claro. ¿No? O quién sabe qué, y entonces, ¿por qué vamos a hacer un trasplante si pues que lo enfermó claro. Es que no, es que de acuerdo a la Torah, el ser humano vino a este mundo a hacer tikkun. ¿Qué quiere decir? No que el mundo sea algo malo, que tiene una funcionalidad incompleta. No quiero utilizar la palabra imperfecta porque prefiero decir que es perfectible. Para que tú, ser humano, despierto, tú que sí lograste darte cuenta, seas el que intervenga y haga algo al respecto. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos dónde está Dios cuando hay sufrimiento, la pregunta es realmente dónde estabas tú, hermano. ¿Dónde estaba el ser humano? ¿Dónde estaba la persona? ¿Dónde estaba el individuo? Entonces, sí, el tema del bien y el mal es ¿por qué les pasan cosas malas a la gente buena? Yo agregaría esa pregunta es, ¿estás viendo que le pasa algo malo a alguien que es bueno? ¿Alguien que tú consideras bueno? No sabemos si realmente es bueno, pero tú lo consideras bueno. No preguntes, haz algo. Hay niños que no tienen agua para tomar, haz algo para que tengan agua. Tú no puedes, júntate con otros 80 y a ver cómo le hacen para que puedan ir y llevarles agua. Me encantaría que cuentes la historia de cuando te fuiste a África, de cómo a veces uno trata de ayudar y genera más sufrimiento y más dolor con esto del agua, por ejemplo. Entonces también la bondad se tiene que hacer con sabiduría. 100%. O sea, ¿ubicas? Sí, justamente lo platicábamos el Shabbat. Hablábamos de este tema de querer ayudar, ¿no? Y a veces dañas más ayudando que no ayudando. Cuando fuimos ahí a África. ¿Qué país? Fuimos a Kenia. Kenia, claro. Kenia, una zona que se llama Turkana. Y fuimos ahí a ayudar. Y justamente creo que se cuidó mucho el tema de la ayuda. Claro. ¿Cómo estás ayudando? ¿Con qué estás ayudando? Y mucha gente decía, ¿y por qué no le damos linternas a la gente? No tiene luz eléctrica. Uh-huh. Porque se puede hacer una guerra, claro, por una linterna. Por el agua. Las tribus. Por el agua. Por el agua, ¿por qué no abrir pozos? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Entonces, de cierta forma se cuida mucho el tema de la ayuda, de qué sí dar, qué no dar. Entonces, nos limitamos a llevar pura comida básica que puedan comer. Y cómo se entrega esta ayuda también era muy limitado y muy específico. Tenían que venir las mamás de cada tribu, porque una tribu es un papá con 5 o 6 esposas, que cada una tiene sus hijos. Entonces, de repente, si se le das al hombre, el hombre se la va a dar a la favorita, y a todos los demás no le va a dar nada. Entonces venía cada mamá, porque la mamá pues tiene sus hijos. Claro. Entonces la mamá le va a dar a sus hijos, le va a cocinar. De verdad creo que es muy importante el método de cómo ayudas. No es nada más ayudar por ayudar, uh-huh, es ver cómo es la mejor forma de ayudar. No nada más para sentirte bonito y decir ya salí. Y a mí me preguntaban con respecto a esto de los viajes a Kenia, los viajes a este lugar, a la Turkana, que porque varias personas que fueron en viaje, alumnos míos, me preguntaban que qué opinaba yo. Entonces había argumentaciones de que, ok, vamos a ir a ayudarlos, ¿y qué les vamos a hacer? O sea, ya. O sea, lo que les lleva se les acaba en un mes. Sí, ya. ¿Y entonces qué? Dije, pero no. O sea, te voy a explicar que es el punto importante es de que tú te concientizas. Eso de 100%. Que no te puedes permitir de que sepas que existe esto en el mundo y tú no hiciste nada al respecto. Ahora, hay una gran pregunta. ¿Te tienes que ir a África? No claro. Tienes aquí en México, no tienes a muchísimas personas que ayudar y cómo a mejorar la vida de lo que está a tu alrededor. Entonces, a tu alcance, la idea de esta pregunta, ¿sí?, es para que tú digas, bueno, ¿y qué haces tú al respecto? Al final del libro de Job, cuando Dios le contesta a Job, es muy fuerte, donde Dios le dice a Job, ok, ya hiciste tus preguntas, ahora fortalécete como hombre, o sea, abróchate el cinturón y ahí te voy. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando puse el cielo y la tierra? ¿Es acaso cierto que tú me vas a catalogarme como injusto para que tú sientas justicia? Tarshien y leman tzdak. ¿Vas a decir que Dios es el malvado, el que hizo todo esto de una manera
perversa para que tú te sientas con esa autocomplacencia de que tú eres el justo. Y aquí viene oculta esta pregunta, o sea, aquí viene oculta el punto, y yo creo que es la respuesta judía ante este tema. Sí hay injusticia. El creador del universo hizo un mundo imperfecto, pero te puso ahí. ¿Para qué crees que te puso ahí? Con tu sensibilidad, con tu mente, con tus capacidades. Entonces, la fácil es voltear arriba y decir, como dijo Adán Rishon, cuando él se equivocó, la mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. También es lo mismo acá. Sí, además, que es todo este mal que existe en el mundo, todo este dolor, también muchas veces es producto de lo que los seres humanos hemos dejado hacer de manera colectiva. Sí, a veces culpamos a Dios y Dios dice, tú te hiciste ese mismo mal, tú eres el que produce ese mal. A veces las personas vemos que están muy dañadas, es como el que fuma, ¿no? Y llega después de su vida y dice, ¿por qué Dios? Tengo cáncer. Oye, o sea, fumaste 40, 50 de tu vida. Yo puso el mundo donde existe el bien y existe el mal, y tú eres el que elige el bien y el mal. Y no obstante, un médico no va a poder decirle a esa persona, no te juro, pues tú para qué fumaste, ahora sufre, ¿no? Porque tú tienes que hacer lo que puedes para que se disminuya ese sufrimiento. Y hay cosas endémicas del ser humano donde no va a haber opción de evitarlas. O sea, va a haber sufrimiento que no va a ser imposible de evitar porque es parte de la vida humana. Pero la gran cosa es qué haces tú para que se aminore. Si no lo puedes eliminar del todo, por lo menos que se disminuya a través de saber que no estás solo, a través de saber que hay una ayuda, a través de saber que hay un apoyo. Y al final, la humanidad siempre ha demostrado que hay más bien que mal. Esta es una frase rabínica también que está en otro contexto. Pero se dice, Midat Atov merubá ba'olam. ¿Sí? La mayoría del mundo tiene su bondad más allá de lo demás. No una bondad funcional. Pero al final el ser humano ha respondido. Mal o bien, pero hemos respondido ante esto. Y también nos podemos fijar en los momentos de mayor oscuridad, cómo brilla la bondad humana. En los momentos de mayor oscuridad. Y es interesante también por qué nada más nos vamos a enfocar en todo lo malo que somos capaces de ser los seres humanos. Hay algo ahí, ¿me explico? Hay algo ahí de por qué está esta tendencia nada más de ver, sí, los seres humanos fueron capaces de hacer, no sé, no quiero tocar el tema ampliamente porque nos rebasa por completo, pero en la época del nazismo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánta gente no arriesgó su propia vida para ayudar, para solventar todos esos problemas? Y ahí es donde ves la bondad humana también. Ahorita sí. En Hanukkah, la pregunta famosa de por qué no recordamos la guerra y por qué aprendemos las velas. Y creo que una de las respuestas es porque los Yehudim nos defendemos con la espada, pero luchamos con luz. Uh-huh. Luchamos con luz. Ya platicamos en alguna ocasión la historia de Ludwig Guttmann, una persona que, escapada del nazismo, fue a Inglaterra, vio a gente que estaba discapacitada y poco a poco los puso a jugar básquetbol, competencias, entre uno y otro, y creó los Juegos Paralímpicos. O sea, creo que, sí, está el nazismo de este lado, pero él vio una ventana, una luz. Dijo, ¿cómo yo agarro mi luz y la comparto con el mundo? ¿Cómo yo agarro? Y creo que es así como vamos a luchar en contra de la maldad. El otro día iba saliendo del Beta Knesset y se apagan todas las luces y dejamos el Ner Tamid. Uh-huh. Y me puse a pensar y dije, qué increíble, como una lucecita. O sea, el Ner Tamid, para que se entienda. Sí. No, el Ner Tamid es una vela que se pone todo el tiempo cerca de donde se guarda la Torah. Es una luz que está constante. Ner Tamid, luz constante. Entonces veía esa luz y decía, ¿cómo puede ser una lucecita dentro de toda la oscuridad? Ilumina. Mientras haya un poquito de luz, va a quitar mucha oscuridad. Un poco de luz quita mucha oscuridad. Y creo que esa es parte de la respuesta, ser un poco de luz, ser un poquito de esa luz, y entre más luz seas, más vas a quitar la oscuridad de tu alrededor. Y además agregaría que donde estás, si tienes esa luz, ahí es donde está la presencia de Hashem también. O sea, la gente pregunta que si los milagros, que si Dios, que si la profecía, y nos olvidamos que el milagro más grande somos nosotros. Yo llevo diciendo esto toda esta semana de Hanukkah y lo repito porque es la realidad.
toda la simbología de la luz, de las velas de Hanukkah, todo está padrísimo, pero, o sea, ¿dónde está la manifestación más grande de Hashem? Aquí estás aquí. Hablas, ves, respiras. O sea, nada de los milagros de la época bíblica, del fuego que bajaba del cielo y del mar que se partió y todo eso son nimiedades ante lo que demuestra un ser humano cuando hace un acto real de bondad, no impulsivo, sino un acto real de bondad. Y cuando estamos acá nosotros y vemos lo que somos capaces de hacer para bien, y si no lo hacemos también lo que podemos hacer para mal, ahí es donde está el milagro más grande y la manifestación más grande de Dios en el universo. Y la tenemos todos los días ahí. Entonces, el tema es reubicarnos, ser... Ahora, no implica nada de esto, que si alguien de los que nos está oyendo está pasando por un problema, está pasando por un sufrimiento, tiene una pérdida, tiene un duelo, tiene un dolor, que por estas argumentaciones racionales, por eso en sí mismo se va a sentir bien. No. Sí, el dolor se acompaña, duele. Exacto, el dolor duele, y el dolor se acompaña y se ayuda a sanar con presencia, con honestidad, de no estás solo, de aquí estoy para ti. Y es donde demostramos que somos más que una entidad absorbente, egoísta y negativa. O sea, que eso es la única definición real del mundo. Es ese ser, el ser humano, no los problemas, no si hubo un tsunami, ¿okay? No si hubo un terremoto o si estalló un volcán. O sea, ¿cuánta gente da su tiempo, su amor, sus capacidades, sus recursos? ¿No? Cuando fue el terremoto del 17 aquí en México, estaban diciendo que de repente había gente que fue a los centros de distribución de material. Tú me dijiste, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo eso? Yo fui a Home Depot. Fui a Home Depot a comprar algunas cositas, ¿no? Para llevar, que hachas te mandaban en WhatsApp, necesitamos sierras para no sé qué, necesitamos cascos, necesitamos esto, ya no manden agua, hay mucha agua, ¿no? Sí. De ese desborde de dar, de ayudar, despedía, ¿no? Y en eso me encuentro un cuate que dice, a ver, todos los cascos, venga, todas las sierras para cortar varilla, venga para acá. Hizo un carrito, de verdad le costó un dineral. Y vámonos, se lo llevó para ayudar. O sea, justo fue un momento muy especial donde se vio mucha luz en la gente. Y eso es, en general, son cosas que... La última cuestión, y quizás con esto vamos cerrando, es ¿por qué nos tenemos que esperar a que suceda la gran desgracia? Claro, para activar esa bondad. O sea, la idea sería que si todos tuviéramos esta capacidad de prevención del dolor, de prevención de la tragedia, de prevención del duelo, evitaríamos también mucho de eso que le achacamos al Creador. A lo mejor, y creo que es parte del dolor. Una persona que sintió dolor, de cierta forma prende sus antenas ante ese dolor. Entonces lo prevé. Pasa mucho gente que sufrió bullying, que sufrió acoso, que sufrió ciertos sufrimientos, y que ese mismo sufrimiento hace que prendan las antenas y que voltea a ver a su alrededor y diga cuánta gente se siente empática, y a cuánta gente no está sufriendo lo que yo, y anticipe o puede llegar a sufrir lo que yo sufrí y anticipe esos dolores, ayude, haga cosas, y creo que esa es parte de o sea, justo la respuesta al dolor es la acción a anticipar esos mismos dolores. Que además lo va a disminuir y muchas veces lo va a evitar. Es como lavarse los dientes. Claro. O sea, esta anécdota la he contado también N cantidad de veces. Una vez voy al dentista con la muela picadísima y con todo un relajo de ahí de que si la endodoncia, de no sé qué. Y entonces me dice una de las enfermeras que está ahí, dice, bueno, así es, a veces Dios nos manda sufrimientos. Dije, estaba yo todo anestesiado. No, me comí muchos dulces. ¿Qué? Esto no lo mandó Dios. Claro. Yo tengo la culpa. Uno también tiene que entender eso. Uno también tiene que buscar... Es más difícil, creo que afrontar el problema es más difícil que esta pregunta. Que ¿por qué le va mal? Pues porque has hecho cosas malas. Porque como género humano hemos dejado que pasen muchas cosas que podrían haberse evitado. Porque estamos enfocados en cosas intrascendentes que no tienen ninguna importancia, que son distracciones de lo que realmente podemos lograr como personas. Entonces ahí, pues sí, se necesita educación, se necesita todo, pero yo creo que el mensaje más importante de todo esto es
no nos tenemos que esperar a que suceda una desgracia para activarnos y tratar de buscar que haya un tikkun en el mundo. ¿Okay? No me refiero al concepto de tikkun olam, que está un poco tergiversado, que es muy bueno también, pero a veces se tergiversa, que es el tikkun olam, ayudar a que por ejemplo, ¿no? Que vamos a repartir cobijas cuando se hace invierno, o sea, está perfecto, eso no es ningún problema. Pero el tikkun olam no va nada más a eso. Tikkun olam es vivir tu vida tratando de que tú y todo lo que hay alrededor de ti sea funcional, productivo y trascendental. Letaken olam bemalchut Shaddai. Si todos nos prendemos en este sentido, ¿okay? Y este es uno de los mensajes que son universales dentro de la Torah, aplican para todos, hombres, mujeres, grandes, chicos, todos podemos asumir este rol de decir, no me debería yo ir a dormir un día de mi vida sin ver en qué le contribuía al mundo para que mejore un poquito. Esa sería la gran pregunta. Y por supuesto, también cuando haya la necesidad y la emergencia, responder de la mejor manera posible. Claro, buenísimo. Pues muchísimas gracias. Creo que se nos hizo largo hoy. Se nos hizo largo, pero pues qué tema tan increíble. Los dejamos para que lo sigan pensando, para que sigan construyendo su respuesta a través de su vida. Nada más fue una lucecita en el camino para encontrar las respuestas. Ojalá que les haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias y... Queda mucho en el tintero. Nos deberían de ver cuando estudiamos Talmud, ¿no? Gemara y así. Claro. Es un poco más candente. Sí. Pero creo que pues queda mucho en el tintero, pero mucha responsabilidad. Nos queda mucha responsabilidad. Más que tranquilizarnos con la respuesta y decir, bueno, ya entendí por qué. Al revés. Nos queda responsabilidad de decir, yo voy a causar de que no le pase cosas malas a la gente buena. Y si le está pasando, yo voy a arreglar la situación. Sí, esta es una de esas cuestiones donde si te sales más tranquilo de lo que estabas antes de que empezaste, no sirvió de nada. Claro. O sea, esto no es para que digas, ya, entonces ya, estoy tranquilo. No, o sea, la cosa es lo que tú estás diciendo. Entonces estoy más intranquilo porque sé que dependen muchas cosas de mí. Claro. Y Hashem está esperando a ver qué hacemos nosotros. Sí nos ayuda, sí nos manda y sí nos apoya y sí todo. Y es el amor y es la bondad y es la justicia. Pero va más allá de eso. Más allá de la justicia hay el emet. Y tú tienes que contribuir para que eso suceda. Y por último quiero cerrar con esto, nada más. Hashem escogió a Abraham Avinu y no escogió a Adam y no escogió a Noah, porque ellos solamente echaron culpas, dijeron, no es lo mío, mi esposa, esto. Y Abraham fue el primero que dijo, Ineni. Y dijo, estoy aquí. Esa es la respuesta que Hashem estaba encontrando. ¿Cómo lo estamos olvidando? Además de decir Ineni, él hizo pozos en el desierto. No se le había ocurrido a nadie hacer pozos en el desierto. O sea, no hay agua en el desierto. ¿Para qué? Porque Dios quiere castigar a la gente que se muera en el desierto. Haz un pozo. Claro. O sea, excava, busca donde hay agua, haz un pozo y salva gente. Eso es lo que quiere Hashem. Ese es Abraham Avinu. Y bueno, esa es la idea. Bajar un poquito en la escalera lo que mínimamente podemos llegar a entender y mínimamente podemos llegar a comprender dentro de todo lo que tenemos que reflexionar en la vida y en la Torah, sabiendo que queda mucho en el tintero y que, bueno, esperamos sus comentarios, dudas, preguntas, obviamente con respeto, obviamente con... No, sí, es a veces impactante, ¿no? De que dices, bueno, este proyecto es para construir, este proyecto es para crecer como personas, este proyecto es para nutrirnos. No tienen que estar de acuerdo con todo lo que decimos. El desacuerdo que se expresa de la manera correcta es constructivo. Entonces, si nos van a criticar, bienvenidas las críticas, por favor, con respeto. Y dudas, preguntas, comentarios, aquí estamos para todo lo que surja y vamos a tratar de hacer también un podcast donde contestemos a lo mejor algunas de las preguntas que se han acumulado. Muchísimas gracias.